Me cansé de nadar en contra de la corriente. Tomé la decisión de divorciarme. Ya no podía más. Y dije, pues, que sea lo que Dios quiera. Pero que sea lo que Dios quiera era que Dios no estaba en ninguna parte. Era lo que yo quería. Era lo más sencillo, ¿sí? Ir al tribunal, buscar los documentos y hacer la demanda de divorcio. Ya no hay vuelta atrás. Ya me había quedado por los nenes, había aguantado. Pero ya llegó un momento en que no tenía fuerzas, en que necesitaba ya salir de él. No de mis hijos, ni de mi vida, entendía yo, sino de él. Yo no veía que yo también hacía cosas que no estaban bien, solo mi enfoque era que él era el que lo hacía todo mal. Yo había dicho en algún momento que cuando saliera no iba a volver a entrar. Que si en algún momento me era infiel, no iba a volver a entrar a mi vida. Y esa era mi mentalidad. Él decía que yo soy de armas tomar, que tomaba una decisión y que ya él estaba seguro que iba a ser la decisión final. Así que ya me había divorciado una vez, que me divorciara una segunda no era nada. ¿Por dónde comienzo? ¿Por el día en que me botaron de la casa? Bueno, ¿qué te puedo decir? De verdad que no es fácil tener una familia y de la noche a la mañana literalmente perderlo todo. Son las consecuencias de no hablar claro, las consecuencias de tener un matrimonio estable ante los ojos del mundo, pero la comunicación no estaba, la intimidad no estaba. ¿Qué podíamos hacer? Empecé a salir, empecé a beber, me empecé a acostar, empecé a hacer las cosas, ¿verdad? A mi manera, como lo hacía antes de tener una familia, que no era una familia, o que la gente pensaba que era una familia, pues empecé a volver a la calle. Y la realidad es que me lo disfruté por un tiempo, porque sentir esa libertad de que tú empiezas a beber, uno se cree que uno está retomando la vida que había perdido. Pero cuando pasan los meses y llegas tarde a tu casa y al final del camino tú te puedes acostar con alguien, pero ese alguien se tiene que ir. Y cuando te quedas solo en la cama, y cuando no tienes a tus hijos en la mañana que te van a ir a levantar, y cuando no tienes una mujer al lado que te dice buenos días, mi amor, ¿estás bien? Y cuando vas a la cocina y no hay nadie que se esté ocupando de hacerte un desayuno o de sentarse a la mesa contigo, es en ese momento que tú te empiezas a preguntar, ¿qué yo hago aquí? ¿Quién diría que habiéndome casado en el 2011, en 2 años me estaría divorciando? Y el 9 de junio del 2013, en medio del cumpleaños de mi hija Daniela, me siento en un momento dado junto a mi comadre Yasmeli. Y es en ese momento que yo creo que durante todo este proceso de meses fue la única persona que abrió la boca con algún sentido común y dijo, Hugo, yo te veo a ti, yo veo a Noelia, y yo creo que ustedes pueden rescatar su matrimonio. Me acuerdo que cuando tú me dijiste, si tú lo quieres intentar, porque no fue si lo vamos a intentar, porque en ese momento todavía estabas, pero tú me dijiste, si tú lo quieres intentar, tú y yo solo, no podemos. Tenemos que buscar de Dios. Yo te confieso que jamás hubiese esperado esa respuesta. Me hubiese dicho, camina de rodillas por la 65. Gracias. Si me hubiese dicho, camina por la 65 de rodillas, lo hubiese hecho nada más que por dejar de pagar pensión y por volver a mi casa a mis hijos. Pero el que tú me hayas dicho, tenemos que buscar de Dios, fue como haber visto la luz al final del túnel. En ese momento yo sentí que había esperanza. Amén. Te lo juro que nunca pensé que había una esperanza real, pero no fue hasta ese momento que tú me dijiste que buscáramos de Dios, que yo sentí realmente que había una esperanza. Bueno, a mí personalmente me dio paz. A mí me dio esperanza.
a mí me dio paz. Y ahí fue que decidimos empezar a buscar retiro y cosas relacionadas a Dios, nada más. Sí, pero ahí fue cuando vinimos un domingo a Fruto de la Vida de San Juan. ¿Te acuerdas que esa era la iglesia que estaban empezando ahí los compas? Y ellos fueron los que nos dijeron, oye, venga, vayan un día. Porque es tan fácil decir, es como un cliché decirle a alguien, oye, deja que Dios lo haga, si total, si Dios lo hace, bien, y si no lo hace, pues me lo devuelve, porque eso es así de fácil. Deja que Dios lo haga, y si Dios no lo hace, tú me lo devuelves, pruébalo. Y qué cosa, ¿verdad? Que podemos decir que lo probamos. Y desde ese domingo nunca hemos faltado, de hecho, a la iglesia. Ni faltaremos. Pero ha sido un proceso duro. El que se piense que convertirse y levantar un matrimonio de la nada, realmente Dios es el que lo hace. Es el Espíritu Santo el que trabaja en uno, porque la realidad es que no hay forma. Y esa frase que se dice por ahí de que Dios pone amor donde no lo hay, yo te confieso que eso es cierto. Porque yo decir que yo amaba a Noelia, cuando uno realmente se dedica a amarse uno mismo y a complacerse uno mismo, amar a una persona que yo tenía que poner por encima de mí, yo estaba volviendo y fui a la iglesia porque yo quería volver a mi casa, a mi aire acondicionado, a mis hijos. La realidad es que yo respetaba a Noelia porque es una buena mujer, o sea, yo no podía decir lo contrario. Era una profesional, era una mujer hecha y derecha desde que yo la conocí. Ya tenía su maestría, tenía su divorcio, tenía su carro, tenía su apartamento. Yo era el que no tenía nada. Pero a pesar de todo, reconocer que yo la amaba, yo amaba mi vida en familia, yo amaba mi hogar. Pero hoy en día te puedo decir que te amo, que doy mi vida por ti, que te reconozco como mi ayuda idónea y que Dios no me pudo haber conseguido una mejor esposa. Cuando llegamos a Fruto de la Vid de San Juan, aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Me acuerdo que tú saliste corriendo para el altar y me llevaste a mí. Gracias por eso. Que de repente yo dejaba que pasara un día más y tú decidiste ir el mismo día. Luego nos enteramos de los discipulados, que escuchábamos lo importantes que eran, pero no veníamos solo los domingos. Y comenzamos a venir a los discipulados los miércoles. Y la palabra que Dios nos dio, que aunque no fue para nosotros, la recibimos como si fuera nuestra. Que Dios nos unía a las personas, que unía Propósitos. y ahí es que comienzo a entender todo. Comenzamos los dos a entender todo lo que había sucedido en ese pasado. Comienzo a entender por qué yo hacía las garatas para que se casara conmigo hasta que se casó. Y se casó para complacerme. No me veía como su esposa, me veía como la madre de sus hijos. Y es por eso que renovamos juntos. Una sortija, lo primero que me pidió. Y la bendita sortija, y digo bendita porque pienso hoy, el día que yo le entregué la sortija, nadie lo sabe. Yo creo que todavía la familia no lo sabe. Hicimos un cuento de cómo fue la entrega de la sortija. Nos inventamos una cena romántica que nunca existió. La entrega de la sortija se la tiré en el dash del carro, peleando. Yo creo que es la pelea más grande que hemos tenido. Como quiera, eso no iba a depositar en tu corazón ese compromiso real, que era el que yo anhelaba, pero yo pensaba que la sortija era quien me lo iba a dar. Y eso fue lo que Dios comenzó a enseñarnos, ya estando aquí en Fruto de la Vid de San Juan. Y un día
mi amado esposo se levanta, muy romántico, había sido verdaderamente tocado por el mismo Espíritu Santo y me propone matrimonio nuevamente, pero para mí era la primera vez, porque en ese momento él sí sentía el deseo de ser mi esposo, no como la vez primera cuando me compra aquel aro del viejo pacto, que no es el aro que usamos ahora, porque ahora nuestro pacto es nuevo. Hoy en día le servimos al Señor en espíritu y en verdad. Él ha enderezado todo lo torcido en nuestras vidas, en nuestras familias, para su gloria y para su honra. Nuestros hijos, nuestras generaciones no van a pasar por lo que nosotros pasamos. Amén. En el nombre de Jesús. Por eso yo declaro que ustedes se van a parar en la brecha como una vez lo hicimos nosotros por nuestras generaciones, y que sus generaciones no van a pasar por lo que pasaron los nuestros ni ustedes. Y quiero declarar matrimonio que me estás viendo, Mateo 19:6. Mi nombre es Hugo Pizarro. Mi nombre es Noelia Martínez. Y este fue nuestro testimonio.